Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a grabar una serie de videos haciendo una lectura comentada de este libro de Kenneth Wapnick, que fue editado en España hace poco, en marzo del 2024, que se llama Sé bondadoso, todos aquellos con los que te encuentras están librando una dura batalla. Es muy lindo el título y es muy lindo el libro. Y bueno, esta es la fotito de Kenneth Wapnick. Kenneth Wapnick es el profesor de un curso de milagros. Arten y Pursa, en los libros de Gary Renard, dicen que es la interpretación correcta del curso y que nos recomiendan seguir a Kenneth Wapnick para interpretar el curso. De mi parte es lo que hago y Kenneth Wapnick viene ya desde el principio, cuando Bill Tedford le dijo a Helen Schucman tiene que haber otra manera, y se unieron en algún sentido sus mentes para que el curso aparezca y esté con nosotros hoy, eh, fueron coescribas del curso y fueron muy importantes los dos, ¿no? Tanto Helen Schucman como Bill Tedford. Hay un libro de Bill Tedford sobre su vida que es hermoso. Bill Tedford terminó iluminándose y, o sea, poniendo en práctica el curso, que es a lo que él se dedicó, pero también apenas empezaron, apenas habían tecleado el curso y lo tenían impreso, apareció Kenneth Wapnick en su vida, se los presentaron y por alguna razón le mostraron dos capítulos del libro y él cuando los leyó, Kenneth Wapnick dijo, bueno, acá está lo que yo estaba buscando. Es decir, que fue guiado a encontrarse con ellos y los tres estuvieron muy unidos durante una etapa muy grande, muy larga de la vida. Kenneth Wapnick volvió a- a revisar el curso, a ponerle las mayúsculas, sacaron algunas cosas que eran puntuales para Helen y para Bill de parte de Jesús, ¿no? Sacaron y fue escribiendo, reescribiendo el curso de nuevo. Entonces, es parte de este proceso y es el profesor del curso. Realmente, de mi parte, y creo que de parte de muchos estudiantes del curso, tenemos un agradecimiento grande a Wapnick, porque toda su obra, que es una obra muy, muy prolífica, realmente él también terminó iluminado y no hay otra forma de entender una obra tan vasta, ¿no? De todo lo que escribió sobre el curso, sobre todos estos libros del viaje a través del libro de ejercicio, viaje a través del libro de texto, viaje a través del manual del maestro, y todas estas obras más chiquitas que son maravillosas, ¿no? Entonces tenemos este profesor al cual le podemos agradecer y que realmente sin los aportes de Wapnick nosotros no entenderíamos el curso. Aparte, él tiene esa capacidad de relacionarlo con otras cosas y ver que en el curso está todo, pero lo pone en un contexto. Y bueno, así que empiezo así con un agradecimiento a Wapnick que nos permite, que nos guía también como profesor en una práctica del curso, que es nuestra tarea, ¿no? Bueno, así que dicho esto, voy a empezar a leer en varios videos, vamos a ver cuántos, y ir comentando este libro tan hermoso. Bueno, espero que se acomoden y voy a empezar la lectura. Empiezo con la introducción. Dice, permitidme comentar, en primer lugar, el título, Sé bondadoso, porque todos aquellos con los que te encuentras están librando una dura batalla. Esta frase se atribuye a Platón o a Filón. En realidad, nadie ha encontrado la referencia en sus obras, pero a lo largo de la historia siempre se le ha asignado a Filón o a Platón. La mayoría de la gente sabe quién es Platón. En cuanto a Filón, fue un filósofo judío que vivió en la primera mitad del siglo I, por lo que vivió en la época de Jesús. No era de Oriente Medio, de hecho, se lo suele llamar Filón de Alejandría. Fue seguidor de Platón y pertenece a lo que en filosofía se conoce como el platonismo medio. Básicamente tomó la obra de Platón y la amplió un poco.
Y esto es todo lo que quiero decir sobre él. Pero de todos modos, o bien lo dijo él, o tal vez lo tomó de Platón, aunque quien quiera que lo dijese, es una afirmación maravillosa. De nuevo, sé bondadoso, porque todos aquellos con los que te encuentras están librando una dura batalla. Tal vez de vez en cuando me gusta organizar una clase o un taller sobre el tema de la amabilidad. Al principio no lo hacía, pero con el paso de los años se hizo cada vez más evidente lo poco amable que son la mayoría de los estudiantes del curso. Quizá uno lee esto y dice, bueno, pero yo no, yo sí soy amable. Pero bueno, habría que verse un poco, ¿no? Y empezar a indagar un poco, a observarse realmente todos los pensamientos que nos aparecen, cómo juzgamos, cómo cuestionamos, cómo criticamos, cómo usamos la metafísica del curso para huir de la experiencia o para finalmente juzgar al otro a través de la metafísica. Bueno, todo lo que va a explicar Wapnik acá, pero acá dice que la mayoría de los estudiantes, ¿no? Que se hizo más evidente lo poco amables, que son la mayoría de los estudiantes del curso. Está bueno agregarse ahí, en esos estudiantes normales que carecemos de amabilidad. No son diferentes de cualquier otra persona o cualquier otro grupo. Ciertamente cabría esperar que los estudiantes del curso fueran diferentes y obviamente no lo son. Parecía que este era un tema importante que había que recordar de vez en cuando. Así que esta es otra de esas oportunidades para hablar de la amabilidad. Me gustaría rescatar esto, ¿no? Que estamos viendo cómo el profesor Wapnick nos dice que él observa la falta de amabilidad en los estudiantes del curso. Ahora, él está observando algo de lo cual no lo niega, no hace una negación inútil de lo que está observando. Ahora, ¿desde dónde lo dice él? De mi parte, creo que al leer esto y posicionarme en querer aprender lo que él nos va a comentar, eh, entiendo que él lo dice desde una amabilidad muy grande y lo dice desde una persona que puede ver más allá y que puede tener amor hacia nosotros y no decirlo desde un especialismo o desde un castigo, desde un juicio o desde sentirse orgulloso de describir la falta de amabilidad de los alumnos del curso, sino que lo dice desde un lugar amable, desde un lugar firme, como un maestro que es espiritual, desde un lugar firme para describir algo que observa, mientras seguramente en su mente hay perdón, hay amabilidad, hay esto de que todos estamos pasando una dura batalla. Entonces quería rescatar eso, ¿no? Que una cosa es lo que uno puede observar y no tener una negación inútil de lo que uno observa, y otra cosa es desde qué lugar lo dice en su mente. Bueno, seguramente Wapnick lo hacía desde un lugar centrado, amoroso y amable, pero con la firmeza de un maestro que puede describir estas cosas y ayudarnos a ir más allá de esto, ¿no? Dice, Horizontes perdidos, el discurso del Lama. He pensado empezar leyendo el discurso del Lama. Se trata de un precioso discurso de la película Horizontes Perdidos. ¿Alguien no conoce la película o la historia? Permítanme relatarla brevemente. La película se hizo en 1937 con Roland Colman como protagonista. Está basada en la novela de James Hilton, escrita en 1933. Es increíble cuando la lees, porque parece tan actual y apropiado para lo que ocurre en el mundo de hoy. Es el libro y luego la película los que han dado al mundo el nombre de Shangri-La, que suele utilizarse para describir una especie de paraíso. La película difiere ligeramente del libro y en ella Ronald Colman interpreta a un diplomático británico que se encuentra en China o en algún lugar de Oriente. Él y su avión son secuestrados junto con otras personas, entre ellas su hermano. El avión termina estrellándose
y un pequeño grupo los rescata y los lleva a un lugar llamado Shangri-La, en los Himalayas, que es una especie de paraíso. Se lo llevan a una especie de paraíso que se llama Shangri-La en el Himalaya. Totalmente apartado del mundo, es un lugar muy hermoso donde existe absolutamente todo lo que cualquiera podría desear. La gente que vive allí no envejece o lo hace muy, muy lentamente. En la película, Ronald Colman va siendo introducido en todo esto. La historia es que el lama, un lama es como un sacerdote tibetano, en realidad tiene más de 200 años. Había sido un sacerdote católico y encontró este lugar. Y entonces se convirtió en su líder o lama. Está muy enfermo, a punto de morir, está buscando un sustituto y cree que Ronald Colman es quien lo va a sustituir. De cualquier forma, en un momento dado, ofrece el hermoso discurso que tienes delante de ti. En realidad es bastante fiel al libro. En este, el discurso del lama es más extenso y forma parte de un debate más largo. En la película lo condensan un poco, pero en relación al contenido es bastante fiel. Finalmente, en el libro, Ronald Colman se marcha y no vuelve, mientras que en la película sí que vuelve. Por tanto, esta tiene un final más feliz. Déjame leerte esto. Es una explicación de lo que es Shangri-La y cuál es su propósito. El lama se dirige al personaje, Ronald Colman, y le explica lo que está ocurriendo. Acá viene el discurso del lama. Me vino en una visión hace mucho, mucho tiempo. Vi que todas las naciones se fortalecían, no en sabiduría, sino en las pasiones vulgares y en la voluntad de destruir. Vi multiplicarse el poder de sus máquinas hasta que un solo hombre armado podía igualar a todo un ejército. Preveía un tiempo en el que los hombres, exultantes en la técnica del asesinato, se ensañarían con el mundo de tal manera que cada libro, cada tesoro estaría condenado a la destrucción. Dice Wapnick, esto fue escrito en 1933, presagiando el ascenso del nazismo y lo que más tarde se convertiría en la Segunda Guerra Mundial, pero se puede ver que es muy, muy apropiado hoy en día. Sigue el discurso. Esta visión fue tan vívida y conmovedora que decidí reunir todos los objetos de belleza y cultura que pudiera y preservarlos aquí de la fatalidad hacia la que se precipita el mundo. Miren el mundo actual. ¿Existe algo más lamentable? ¿Qué locura hay? ¿Qué ceguera? ¿Qué liderazgo tan poco inteligente? Masas escurridizas de humanidad desconcertada chocando frontalmente entre sí, impulsadas por una orgía de codicia y brutalidad. Debe llegar el momento en que esta orgía se agote, en el que la brutalidad y el ansia de poder perezcan por su propia espada. Cuando llegue ese día, el mundo deberá empezar a buscar una nueva vida y esperamos que la encuentre aquí, porque aquí permaneceremos con sus libros, su música y una forma de vida en una simple regla. Sé bondadoso. Cuando llegue ese día, esperamos que el amor fraternal de Shangri-La se extienda por todo el mundo. Sí, cuando los fuertes se hayan devorado unos a otros, al menos la ética cristiana podrá cumplirse y los mansos heredarán la tierra. Y había una sola regla en Shangri-La: sé bondadoso. Shangri-La, el lugar de la bondad. Ahora explica Wapnick, ¿no? Creo que si lees esto y lo haces muy, muy personal y piensas en esa sección del manual para el maestro, ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? Y la respuesta es uno. Entonces, todo aquel que es alumno de este curso tiene la capacidad de ser este Shangri-La. En la película y en la novela de Hilton se habla de un lugar. Tomémoslo como un símbolo, que es obviamente lo que está destinado a ser
del Shangri-La que hay dentro de cada uno de nosotros. Ahí empieza la explicación de Wapnick, ¿no? Shangri-La es un símbolo. Un símbolo es algo, un objeto, en este caso un lugar en el Himalaya, que representa algo abstracto. Un símbolo representa algo abstracto. ¿Y qué es lo que representa? Un lugar en nuestra mente donde está esa bondad y esa paz, ¿no? Dice, tomémoslo como un símbolo, que es obviamente lo que está destinado a ser del Shangri-La que hay dentro de cada uno de nosotros. O sea que ese Shangri-La no está en el Himalaya, eso es un símbolo, sino que está dentro de cada uno de nosotros. Y dice, ¿cuántos maestros de Dios se necesita para salvar el mundo? Uno. Y ahí empieza la clave del libro, por eso empieza así, ¿no? Uno se necesita. Porque esa mente ser, esa mente que puede elegir el tomador de decisiones, esa mente que es el reflejo del amor de Dios en nuestra mente, que es el eco de la eternidad en nuestra mente, que se simboliza como Jesús, simboliza como Espíritu Santo, como mente ser, como mente recta, es ese Shangri-La donde está esa bondad y esa mente es una. Nosotros ahí estamos unidos a la filiación como uno y volvemos a Dios como una mente crística que es una mente unida a Dios y es una mente que se llama mente uno. Ya van a ver lo importante que es esto. Es muy importante cómo empieza el libro. Shangri-La es un símbolo de esa bondad, de esa amabilidad que está adentro nuestro, pero está adentro nuestro. ¿Y cuántos maestros se necesitan? Uno. Está dentro nuestro como una mente colectiva, unificada. Esto es lo que significa estar totalmente en nuestra mente correcta. Tenemos el poder de ser esa presencia. Tenemos el poder de ser esa presencia y de estar completamente en nuestra mente correcta. Pero ahí va a ir aclarando, en esa mente correcta ya no soy, en mi caso, Fernando. Soy uno con la filiación. Cuando toda la destrucción termine y el sistema de pensamiento del ego se haya agotado, esto es lo que quedará. Si lees el discurso del Lama y lo haces muy personal y te ves a ti mismo como ese lugar, como ese refugio seguro, como ese lugar de verdad, entonces esto se volverá no solo muy significativo en términos del discurso, sino que tu trabajo con el curso será significativo. Este es el propósito del curso, llevarnos a aprender a ser amables, para convertirnos en ese lugar de refugio al que todos puedan venir. Si nosotros nos conectamos con esa mente recta, elegimos, el tomador de decisiones elige, recuerden que esa mente recta es el reflejo del amor de Dios, es una sola mente, y nosotros podemos extenderla a esa mente viendo inocencia en nuestros hermanos y recordando nuestra propia inocencia y entrando en ese Shangri-La interno donde existe esa amabilidad, esa bondad, pero es una mente. Y todos pueden venir porque miramos inocencia y recordamos la inocencia del otro, ¿no? Este sería el recordatorio, no en el nivel del cuerpo, no en un lugar, ni siquiera en el tiempo, sino en la mente de todos. Esto hay que verlo, hay que escucharlo con detalle lo que está diciendo. ¿Viste? Este sería el recordatorio, no en el nivel del cuerpo, no en un lugar, ni siquiera en el tiempo, sino en la mente de todos. Recuerden que Dios es espíritu y nos creó a su imagen y semejanza, nos creó como espíritu. Y nosotros seguimos como seres espirituales en una mente crística unidos a Dios. Una parte de esa mente creyó haberse separado en la pequeña y loca idea. Creímos habernos separado de Dios y se conformó una mente que se llama mente ego. Y esa mente ego, como una forma de escapar de Dios, un escondite de Dios, una forma de ganarle a Dios, fabricó el mundo de los cuerpos y el mundo de la forma.
Entonces, no está en el mundo, no está en los cuerpos, no está en la mente ego, está en ese lugar que acá lo simbolizan como Shangri-La, y ese lugar bondadoso sigue estando en nuestra mente, que podemos elegir el recuerdo de Dios en nuestra mente, el reflejo del amor de Dios en nuestra mente. Entonces leo de nuevo, este sería el recordatorio, no en el nivel del cuerpo, no en un lugar, ni siquiera en el tiempo, sino en la mente de todos, en la mente de todos. Recuerden que mente es algo metafísico. Metafísico quiere decir que está antes del tiempo y el espacio, antes de los cuerpos. Entonces la amabilidad no pasa por acá. Es la mente la que elige ese Shangri-La, ese lugar amable. Piensa en alguien como Jesús, aunque obviamente Él no es el único símbolo. Cuando piensas en alguien como Jesús, Él es Shangri-La, el epítome de la bondad, que llama a cada uno de nosotros en medio de la destrucción y el exterminio que se describe aquí. El epítome es como el resumen de la bondad, ¿no? Entonces nos llama a la bondad por su propia presencia como la de Jesús de conexión con su mente recta nos invita a esa inocencia, a esa bondad, ¿no? Llamándonos a todos a recuperar la cordura. O sea que estamos locos, ¿no? Es importante, estamos locos, hay que aceptar que estamos locos, que somos parte de esta destrucción, que somos parte, que estamos viviendo todo el tiempo pensando desde la mente ego, desde esta mente metafísica, programa nuestro cerebro para pensar así y nosotros le creemos y seguimos pensando así, estamos locos, tenemos que asumir nuestra locura, tenemos que asumir que no somos bondadosos, que estamos dentro de lo que Wapnick observa y ahora nos está ayudando a ver qué significa esto de ser bondadoso, qué significa recuperar la cordura. Es obvio que el mundo gira descontrolado en un pantano de locura, crueldad, vileza y falta de piedad, una auténtica locura. Oh, estamos ahí. Y todo lo que cualquier persona en el mundo hace a cualquier nivel no consigue sino aumentar la locura, que sigue reforzándose a sí misma. Otra vez, nos creemos fuera de esto. Ahora vamos a ver por qué Wapnick nos explica que tenemos que hacer un trabajo del perdón para estar fuera de esto, que dice acá, ¿no? Dice, tiene que haber un lugar de cordura que inste a la gente a elegir de nuevo. Cada uno de nosotros está destinado a ser ese lugar de cordura. Por eso la respuesta a esta pregunta del manual, acá está la pregunta, ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? Es uno. Solo se necesita un maestro de Dios para salvar el mundo. Y pensar que ese uno es una persona separada o diferente de ti es no entender nada. Ese uno es esa mente recta que nos une a toda la filiación. Y ahí está el Shangri-La, y ahí tenemos que elegir de nuevo, ¿no? Bien. Ese uno no es una persona. Jesús nunca se dirige a las personas, entre comillas. La creencia en que somos una persona, entre comillas, es lo que dio comienzo a toda esta locura en el mundo tal como la conocemos. Tenemos que ver que nosotros estamos en los primeros escalones de la escalera que tenemos que subir. En este momento yo estoy hablando y me estoy mirando en el video y yo creo que soy ese que estoy ahí. Entonces yo creo que soy ese que estoy ahí, estoy en los primeros escalones, subiendo los escalones, como nos explica Wapnick. Todavía creemos que somos una persona. Si yo creo que soy una persona y me estoy mirando y estoy en contacto con eso, quiere decir que todavía estoy pensando con la mente ego y necesito ayuda, necesito la ayuda que me aclare el profesor Wapnick cómo es el trabajo del perdón y cómo llegar a ese Shangri-La y ser ayudado por esa mente recta, ¿no? Entonces, la necesidad de preservar esa cualidad de ser una persona es lo que lanza una guerra tras otra y un arma de destrucción tras otra. Porque yo lo que quiero en el mundo es convertirme en una persona amable. Después lo voy a explicar bien. Yo quiero ser Fernando el amable, ¿no? O Juan o María amable, ¿no? Eso queremos. Queremos seguir siendo un ego amable.
es es simple, pero no es fácil todo esto, ¿no? Y ahora nos va a explicar con muchísima claridad. Jesús no está hablando a las personas de convertirse en personas, está hablando a una mente, recordándole a esa mente que necesita curación y estableciendo un programa, lo que es este curso, para ayudarnos a reeducar nuestra mente de modo que podamos aceptar la curación que ya está ahí. La curación ya está en nuestra mente. Recuerden que tenemos el tomador de decisiones, la mente ego y la mente recta, la mente ser. La curación ya está ahí. Tenemos que elegir de nuevo. Ahora, cuando yo digo esto, no estoy hablando de este cuerpo. No estoy hablando de este cuerpo con su cuerpo psicológico, con su psique. No estoy hablando de este cuerpo que piensa cosas, que tiene, no sé, que tiene recuerdos de la infancia, que tiene contenidos inconscientes del árbol genealógico, de otras vidas. Todo eso es lo que se llama psique. No está hablando de la psique esto, no está hablando de los pensamientos programados en mi cerebro, no está hablando de mi cerebro que piensa a niveles de la forma, que yo puedo tener pensamientos que pensó mi abuela a niveles de la forma con su propio cerebro, estados de ánimo, bueno, que pueden venir como una emoción sistémicamente adquirida, lo que sea, pero todo eso es el plano de la forma. Esa es la psique de la psicología. Acá está hablando de la mente. Es cuando nosotros vamos hacia adentro, vamos hacia adentro, vamos hacia adentro, como en el mindfulness, el budismo, en la meditación, nos centramos y ahí viene el curso de milagros que te dice, bueno, ahí pasaste todas las nubes, pasaste la psique, te encontraste con tu centro calmo. Bueno, ahí hay un observador, testigo, yo absoluto, tomador de decisiones en el curso, le agrega algo totalmente nuevo, tomador de decisiones. ¿Por qué? Porque puede decidir por una mente recta. Entonces no está hablando de transformarme en una persona, que fue la fabricación del ego, este cuerpo, una persona más bondadosa. Está hablando de que puede elegir la bondad en mi mente, que puede elegir esa curación, ese Shangri-La en mi mente que ya está ahí, en nuestra herencia natural, está ahí. Una forma de describir este programa es aprender a ser amable, el curso de milagros. El núcleo de aprender a ser amable es exactamente lo que Platón o Filón decían. Todos aquellos con los que te encuentras están librando una dura batalla. Todos estamos luchando la misma dura batalla. ¿Cómo lidiamos con el odio que llevamos adentro? ¿Cómo lidiamos con este profundo odio a nosotros mismos que llevamos adentro? ¿Cómo lidiamos con todo el miedo que nace de este odio y de esta culpa? Ahí está describiendo la mente ego, pero la mente ego que creyó separarse de Dios, entró en pecado, culpa, miedo. Entonces ahí viene un agregado. ¿Cuál es la dura batalla que está hablando acá Platón, Filón, Wapnick? ¿Cuál es la dura batalla? La dura batalla es que yo tengo que sobrevivir todos los días como cuerpo, la dura batalla es que muere una persona, la dura batalla es que llevo contenidos inconscientes muy profundos de mi historia personal, familiar, colectiva. ¿Cuál es la dura batalla? Que soy víctima de cosas, tengo que sobrevivir. No está hablando de esa dura batalla, porque al principio nos viene eso, ¿no? También podemos considerar eso, pero acá lo que está hablando es de la dura batalla de que nosotros tenemos una mente ego que creyó separarse de Dios, que entró en lo que Wapnick llama la Trinidad impía de pecado. Pecado es decir, la separación fue real. La separación fue real, yo estoy en pecado. Culpa, me separé de Dios. Miedo, miedo a Dios, que genera un odio, un auto-odio. Entonces, tenemos una mente que está inmersa en un odio, en un auto-odio, en culpa, en miedo a Dios, y esa mente es la que se proyecta un mundo, proyecta cuerpos, y ahí estamos con nuestro cuerpo pensando con los programas de esa mente. Ahora, pero la dura batalla es que yo estoy eligiendo esa mente.
Entonces, en lo profundo interno mío hay mucho odio, hay mucho auto-odio, porque nos separamos de Dios, porque creímos ganarle a Dios, hay culpa, hay miedo, miedo a Dios. Entonces, con ese miedo a Dios, yo digo, no puedo volver a casa, Dios me va a castigar. Tengo que seguir jugando el juego del ego. ¿Cómo voy a ser bondadoso? Tengo que seguir jugando a víctima, perpetrador, salvador, a atacar a otros. ¿Cómo lidiamos con esta profunda irracionalidad que nos amenaza como individuos y atenaza a nuestros líderes y al mundo en general? Ya sean líderes de naciones-estado o líderes de grupos raciales, de grupos religiosos, grupos sociales, todos están locos. Todos estamos locos. Partamos de ahí. Estamos locos, no somos amables, nos están enseñando. Como se dice aquí, todos están impulsados por una orgía de codicia y brutalidad. Ahí estamos, ¿no? Es una frase maravillosamente descriptiva de, de en qué se ha convertido nuestro mundo. Pero el mundo siempre fue así, porque el sistema de pensamiento era así desde el principio. Acuérdense que el mundo fue fabricado como un escondite de Dios, como una agresión a Dios. Y fue fabricado por la mente ego para que nos ataquemos unos a otros y creamos que el problema está acá. Y proyectemos nuestra ira, culpa y miedo en los otros y digamos, no, yo no tengo eso en la mente, la culpa es de aquel. Entonces le decimos a Dios, Dios, mira, aquel es el malo, castigalo, yo soy bueno. O nos sentimos víctimas y decimos, por tu culpa muero, ¿no? Y por tu culpa sufro. Dios no me castigue, yo estoy sufriendo, mira, culpa de él. Pero finalmente atácalo a él. Toda esa dinámica del ego fue fabricado el mundo así, terminan en guerras, en cosas, pero continúa así desde que empezó el mundo y va a seguir siendo así, porque ese es el propósito por el cual el ego fabricó el mundo. Por supuesto que va habiendo gente que va yendo hacia su mente recta y se va eh, extendiendo esa mente recta a otras mentes y bueno, puede haber, eh, digamos, por añadidura, puede haber otras cosas, otras expresiones en el mundo, ¿no? Pero bueno, pero el mundo siempre fue así, porque el sistema de pensamiento era así desde el principio. Es solo que ahora es muy difícil no darse cuenta de lo que está pasando en el mundo. En el pasado era fácil, pues no teníamos las comunicaciones actuales. La mayoría de la gente no sabía lo que pasaba, aunque tuviera que ver con ellos como ciudadanos de un país, pero ahora es muy difícil no darse cuenta. Necesitamos desesperadamente un poco de cordura, pero la cordura no puede estar en una persona individual. Ahí está la clave, no puede estar en una persona individual. No puede estar en una persona que se llame Juan, que sea Juan el bondadoso, individual y que logró cordura, no. La cordura y la amabilidad es porque elegimos una mente recta y nos dimos cuenta que no somos un individuo, que no somos este cuerpo. Empezamos a experimentar, no soy un cuerpo, soy libre, soy tal cual Dios me creó. Dios es espíritu, crea espíritu. Esto fue una fabricación. Entonces, se trata de la cordura que está en nuestras mentes. Es particular, vuelvo a decir, la mente no es el cerebro, la mente no es lo que yo estoy pensando ahora en este momento, la mente no es lo que analiza un psicólogo, la mente no es lo que analiza una técnica como la constelación o una técnica. Eso todo se llama psique y es los procesos mentales y emocionales que tenemos los humanos. Acá está hablando de una mente que está antes del Big Bang, en metafísica, y yo tengo que llegar a esa mente yendo hacia adentro y eligiendo de nuevo. Pero es ahí donde está la cordura, y la cordura, el Shangri-La, la amabilidad, está en esa mente ser colectiva, ¿no? Que es una sola. Por eso el libro se llama Un curso de milagros, porque el milagro nos devuelve a la mente. Recuerden que el milagro, la práctica del perdón, no la practico sobre los efectos, sobre el mundo. No la practico sobre el mundo para que en mi caso Fernando mejore en el mundo.
Lo practico para elegir de nuevo en la mente, y el milagro es que elijo la mente y recuerdo que soy un ser espiritual, que voy en camino de vuelta a casa donde nunca me fui y estoy soñando con este exilio que desaparece cuando la persona se ilumina y vuelve a casa, o cuando volvamos a casa como en la segunda venida de Cristo, ¿no? Como una mente colectiva. Entonces, dice, porque el milagro nos devuelve a la mente, no es nada externo, no tiene nada que ver con los cuerpos, no tiene nada que ver con los cuerpos, no tiene nada que ver con hacer cosas amables o comportarse de forma amable, se trata de un pensamiento de bondad. Por ahí esto ahora suena un poco raro, pero Wapni lo explica con precisión. Es un pensamiento de bondad, no es que yo voy a ir por el mundo siendo amable. Si me transformo en mi caso en Fernando el Amable, medio, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa en la mente de esa persona. Se trata de un pensamiento bondadoso. Por eso la bondad es tan difícil y por eso es tan fácil pasarla por alto. Incluso entre los estudiantes más aplicados de un curso cuyo único objetivo es aprender a perdonar. Porque no somos conscientes de que la amabilidad comienza con un pensamiento amable. No se trata del comportamiento, no se trata de ayudar a los ancianos a cruzar la calle o de ser amable con las personas que sufren. Fuerte esto. Sin duda, estos serían subproductos, pero eso no es la bondad de la que hablamos. La bondad es la decisión que toma la mente de identificarse con el pensamiento bondadoso. La bondad es la decisión, el tomar decisiones, no el cuerpo, el tomar decisiones en la mente. La bondad es la decisión que toma la mente de identificarse con el pensamiento bondadoso. Yo me identifico con el pensamiento bondadoso, voy recordando quién soy, el milagro en mi mente, empiezo a pensar con la mente recta, a percibir con la mente recta. Entonces voy yendo hacia esa bondad, pero esa bondad que está en mi mente recta, como ese Shangri-La, vuelvo a decir, no es una persona, es uno. Sigo. La dura batalla que todos están librando, el pecado y el egoísmo. Y por supuesto, la palabra clave de esta cita es todos. Todas las personas que conoces están librando una dura batalla. Como sabes, por haber trabajado y estudiado el curso, el sello distintivo del perdón es que perdona sin excepción. Perdonamos sin excepción. Esta es una frase que utiliza el curso. Sin excepción, pone entre comillas. Ahí empieza la cosa. Si yo voy a mi mente, el perdón va a ser sin excepción. Sin excepción. Siempre cito una línea del primer poema de Helen, Los regalos de Navidad. Cristo no pasa de largo ante nadie. Por eso sabes que, por eso sabes que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios con mayúsculas. No pasa de largo ante nadie. Cristo no pasa de largo ante nadie porque todos los presentes están librando una dura batalla. Aquí todos sufren, no solo los que sufren físicamente. Si vas a practicar este curso correctamente y aprender de él para convertirte en el Shangri-La que Jesús quiere que seamos, en, en otras palabras, un maestro avanzado de Dios, debes comprender y saber de verdad, no solo intelectualmente, que las personas que infligen sufrimiento están sufriendo tanto como las personas a las que infligen ese sufrimiento. Acá empieza el tema, ¿no? Nosotros tendemos a ver desde el ego y a dividir víctimas y perpetradores. Y nos resulta tan claro que nuestra bondad está dirigida hacia ciertas personas que consideramos buenas y no hacia otras personas. Naturalmente, creemos que el que inflige un sufrimiento es el que no merece nuestra bondad o nuestro reconocimiento. Tiene que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos percibiendo con la mente ego, estamos percibiendo con la mente que divide el mundo, estamos percibiendo con la mente que hace real los cuerpos, hace real los cuerpos, hace real el juego este del ego, de la vida, ¿no?
de lo que llamamos vida, y el curso dice, no, esto no es vida. Por eso la verdadera bondad está en una mente que ve a todos. Acá vuelve a decir Wapnick, la palabra todos es la clave. Si no ves esto y no lo sientes, estás condenado a la misma locura a las que están condenados todos los demás en este mundo. Y entonces literalmente no hay esperanza. Y este curso que realmente ofrece esperanza en un mundo desesperado no tiene sentido. O sea, el curso no tiene sentido si no aprendemos a percibir desde esa mente recta donde todos están pasando una gran batalla. Piensen en situaciones que están viviendo, en situaciones de la vida actual donde hay situaciones injustas para el ego, para nosotros. Como vemos, acá está el bueno, acá está el malo, acá está el castigador, esta familia es buena, estos delincuentes son malos, todos vemos así, todos seguimos viendo como cuerpos. Bueno, no es posible la bondad ahí. Y cada vez que, acá lo voy a explicar clarísimo, debes ver que todas las personas que conoces, todas las que ves, todas aquellas de las que oyes hablar, sobre las que lees en las noticias, con las que vives y trabajas, están librando una dura batalla. La batalla es cómo sobrevivo conmigo mismo. En realidad, esta es la dura batalla. ¿Cómo sobrevivo con este yo desgraciado, con este yo asesino, pecador y lleno de culpa que soy, al que no le importa nada ni nadie más? Qué fuerte eso, ¿no? El ego funciona así. Si nosotros vamos hacia adentro, nos vamos a dar cuenta que nuestro ego funciona así. Por eso el curso habla del amor especial. El amor especial que nosotros creemos tan amoroso acá en la tierra es un modo de sustituir mi vacío de Dios, ¿no? Entonces yo quiero sustituir con otros, usando eh, a otros, a símbolos, a ídolos, los pongo en el lugar de ese vacío que tengo de Dios, que tiene el ego de Dios. Entonces, ¿finalmente me importa las personas que yo digo amar? ¿Me importa o las estoy usando como un amor especial, que después pasa el obvio especial, apenas no me cumplen apenas un pequeño detalle me surge el resentimiento? El curso dice que atrás de un resentimiento hay muchísimo odio, ¿no? Entonces, ¿quiero seguir jugando ese juego del amor especial y el odio especial o quiero realmente hacer bondadoso de la mente recta, ¿no? Entonces, acá hace descripciones fuertes, pero uno tiene que darse cuenta que estamos ahí. Dice, por eso al mundo no le importan los demás. ¿Le importan los demás? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos desde la mente ego? Buscamos todo el día nuestra importancia personal, especialismo, sobrevivir, eh, amores especiales, odios especiales, proyecciones. Dice, por eso los gobiernos no se preocupan por nadie, ni siquiera por sus propios ciudadanos. Nadie se preocupa por nadie, porque esa es la autoacusación que dio origen al sistema de pensamiento del ego. Pone entre comillas. Ya voy a ir explicando más esto, ¿no? Por ahí uno dice, tan así es, sí. Dice, no me importa el cielo, no me importa el amor, no me importa Dios, solo me importa mi propio yo y asegurar y preservar esta identidad individual. Eso es lo único que me importa. Así dijo el ego y se separó de Dios, ¿no? Así dijimos nosotros. Nosotros creímos habernos separado de Dios y conformamos esa mente ego y el tomador de decisiones que el Hijo de Dios elegimos creer en esa mente, ¿no? Eso es todo lo que el ego es. Y todos somos hijos de ese pensamiento. Eso es lo que el ego es. Nosotros lo elegimos. Todos somos sombras fragmentarias, fragmentarias cortadas literalmente de la misma tela de esa idea. Este, esto es lo que soy. No es solo que haya pecado, yo soy el pecado. Yo soy el pecado. Nosotros dijimos eso, yo soy el pecado. El pecado es real. El pecado quiere decir me separé de Dios. Soy un individuo separado que le gané a Dios y voy a preservarme y vamos a fabricar un mundo. El tomar decisiones elige la mente ego para fabricar un mundo que tiene todo este propósito. Hasta que nosotros no veamos eso que recalca Wapnick, no vamos a tomar la decisión firme del milagro y ir a la mente recta, ¿no?
Dice, es muy útil personalizar el curso, de lo contrario no significa nada, y darse cuenta de que el pecado puede equipararse al egoísmo. La mente ego está en pecado, culpa, miedo. Nosotros elegimos la mente ego, nosotros creemos estar en pecado, elegimos el pecado, elegimos que la separación de Dios fue real, pecado igual a egoísmo. Estamos sumidos en el egoísmo. Dice, quizá la gente no se identifique con el pecado. Puede que no entienda lo que significa el pecado, pero todo el mundo sabe lo que es el egoísmo, incluso cuando sentimos la tentación de verlo solo en otras personas. Sabemos lo que es. Bueno, nosotros elegimos la mente ego cree en el pecado y el pecado es igual al egoísmo. Entonces estamos en un estado de egoísmo. Dice, en el fondo sabemos que los egoístas somos nosotros. Solo nos preocupamos por yo, mí y lo mío. No nos importa nada más. Yo me mí conmigo, decía un budista. Esto es lo que dio origen al ego y lo que dio origen a este mundo. ¿Cómo puede ser amable entonces? Esa falta de amabilidad inherente dice, no me importas, solo me importo yo mismo. No me importa tú, no me importas tú, Dios. No me importa tu amor, solo me importan mis necesidades. Solo me importa la supervivencia de mi yo individual. Y si eso significa que tú tienes que perecer y que el amor del cielo se rompa, que así sea. Que así sea. Lo único que me importa soy yo. Así habla el ego. Nosotros elegimos ese ego. Bueno, ¿cómo andan? Está firme el profesor Wapnick, ¿no? Yo cuando lo leí, digo, qué bárbaro, ¿no? Porque me hizo dar cuenta de cosas que por ahí yo las entendía de otra forma, pero nos va llevando, nos va llevando. Un profesor firme. Entonces, si un profesor firme es porque cree, nos da la esperanza de decir, che, date cuenta de esto, porque ahora vas a elegir esto. Date cuenta. Por eso Wapnick dice un curso lleno de esperanza. Lleno de esperanza porque nos da a dónde tenemos que elegir, cómo tenemos que elegir. Y ya nos va a seguir explicando, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago con todo esto? Bueno, somos ayudados internamente. Somos ayudados internamente y el desenlace es seguro, el camino de vuelta a casa es seguro y volvemos a Dios seguro. Dice, ya estamos con Dios, soñando con el éxito. Se esfuma, se termina el universo, se esfuma el sueño. Esta es la falta de bondad inherente, el egoísmo inherente a todos. Si no te ocupas de él, la bondad es imposible. ¿Cómo logro bondad? Dándome cuenta de que elegí la mente ego, el pecado y que eso es egoísmo. Puedes ser tan amable conductualmente como te sea posible. El mundo puede darte premios Nobel una y otra vez, pero en el fondo sabrás que eres un mentiroso. Nosotros, hay que tomarlo con esa... Bueno, es así, porque estás cubriendo tu falta de amabilidad con comportamientos y acciones amables, con comportamientos y acciones amables. Me vienen otras descripciones de Wapnick, de los felis simplones o los que ocultan el ego, en vez de verlo y simplemente adoptamos conductas amables o de santurronería, de felis simplones, lo traducen desde los libros, ¿no? Sigo un poquito más, ¿eh? Vamos a ver si cubro la hora. Creo que empecé a la... Bueno, sigo un poquito más. Otro título. Bondad. Dejar ir el daño, la falta de amabilidad. Dentro del manual para el maestro, en las características de los maestros de Dios avanzados, la cuarta es la mansedumbre, que podríamos equiparar con la amabilidad. La amabilidad no es una de las características, pero obviamente la gentileza es equiparable a esa. Al leer esta parte, ves que Jesús no habla de gentileza, habla de dejar de hacer daño. Está bueno. Y comienza así. El manual para el maestro dice, para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar.
Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. No dice nada de la gentileza, habla sobre el daño y dejar de dañar, aclara Wapnick. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Eso es lo que es el daño. Demuestra la ausencia del plan de estudios de Dios y su sustitución por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño lo confundirá, le hará sentir ira y temor, así como abrigar sospechas. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, con mayúscula maestro, es decir, al Espíritu Santo, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que, de hecho, hacer daño no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Cuando nos damos cuenta que hacer daño no lleva a ninguna parte, por más que sigamos en esa forma de estar en la vida, en lo que nosotros llamamos vida, pero ya nos damos cuenta que queremos otra manera, que queremos elegir de nuevo, bueno, vamos a poder empezar a escuchar al Maestro de Dios con mayúscula, Espíritu Santo. Ese es todo el primer párrafo. Ni una palabra sobre la amabilidad, dice Wapnick, aunque sea esa la característica reflejada solo en la última frase. Dice la última frase: los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Los maestros de Dios son completamente mansos, amables. Esas son las características que vamos a ir encontrando a medida que practiquemos el perdón, las características de los maestros de Dios. La primera es la confianza, vamos a subir en ese camino de confianza y a ir encontrando las características de los maestros de Dios, pero que se encuentran en la mente recta, no son nuestros, esas características. La amabilidad viene hacia todos, porque está en esa mente, pero una persona como Kenneth Wapnick, que tenía esa amabilidad en la mente y podía extenderla y ver inocencia en otras mentes, no tenía vanidad por eso, porque no era Wapnick el bondadoso, era un hijo de Dios que había elegido la mente recta y había encontrado ese Shangri-La, esa bondad hacia todos los seres, que por supuesto como una añadidura aparecía a través de su cuerpo también conductas bondadosas, pero el cambio había sido dado en la mente. Y luego sigue, pero el preludio para ser gentil, el prerequisito para hacerlo es desprenderse del daño. El preludio para ser amable y reconocer la verdad del comentario de Platón, Filón, es: debo reconocer cómo quiero separarme de la filiación. Eso es el daño, que es el ataque. Eso es la falta de bondad. Soy amable con algunas personas, pero no con otras. Ahí me separé. Digo, este es bueno, este es malo, me separé. Me siento mal por algunas personas que sufren, pero no me siento mal por las que infligen el sufrimiento. Separé entre los que sufren y merecen mi bondad y los otros no. De hecho, quiero hacerles sufrir sin darme cuenta de la locura que eso supone. Quiero hacerlos sufrir, creo que se merecen el sufrimiento. Quiero ayudar a los que me parecen que son sufrientes, cuando en realidad lo estoy viendo como cuerpo sufriente y ahí estoy generando más daño. Todo el tiempo estamos en la mente ego. En otras palabras, la bondad solo puede practicarse cuando reconoce que nace del reflejo de la unidad del cielo. Unidad del cielo con mayúscula. La práctica de la bondad, si es verdadera bondad, debe nacer de la comprensión de que todos somos uno. No tengo que saber que todos somos uno en el cielo, solo debo saber que todos somos uno porque todos estamos librando una dura batalla. O sea, todavía no sé que somos, no tengo esa experiencia, pero sí voy entendiendo y tratando de experimentar y pidiendo ayuda, que todos estamos librando una dura batalla. Entonces ya no veo víctima y perpetrador, no veo buenos y malos, no veo que
este sufre porque está enfermo y este no sufre porque está sano o se fue de viaje. Todos estamos librando una dura batalla, todos, más allá de la forma o de las ilusiones. No tienen jerarquía las ilusiones en la mente recta. Todo es una ilusión, una ilusión, una ilusión, y estamos sumidos en la ilusión y en el sufrimiento. Y entonces darme cuenta de cuánto no quiero reconocer eso, cuánto quiero ser un ejemplo del sustituto del cielo, que es la separación, que es ser especial. Por lo tanto, eso es ataque, falta de amabilidad y daño. Si yo quiero ser especial y me dedico a ver que el otro está sufriendo y necesita mi ayuda como cuerpo que sufre, y yo soy un cuerpo con una capacidad especial de evitarle ese sufrimiento, estoy haciendo daño, estoy faltando a la amabilidad. Otra cosa sería en mi mente recta, darme cuenta que todos estamos pasando una dura batalla y sentirme inspirado a ir a ayudar a alguien es distinto. La única manera de ser verdaderamente útil, como dice esa hermosa oración en el capítulo 2, es darse cuenta de lo poco útil que quiero ser, de lo poco amable que quiero ser. Tenemos que lograr eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo realmente? Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. ¿Cómo logro eso? Dándome cuenta que no quiero ser útil, como dice acá. No quiero, soy poco útil, no quiero. Quiero ser especial, quiero ayudar a los que sufren, quiero ayudar a los que me parece que están pasando enfermedades o cosas, que son cuerpos, y yo los ayudo como cuerpo, porque soy un cuerpo especial y divido. Quiero ayudar a los que están en un juicio y en contra de los delincuentes que los atacaron. Divido, 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 ¿no? Dice, Jesús nos pide que seamos este microcosmos de bondad, igual que el Lama dice que Shangri-La se ha convertido en eso. En este mundo de locura y destrucción masiva hay un lugar en el que rige la amabilidad. Una vez más, llévalo a tu corazón y ve que Jesús nos está pidiendo que seamos ese lugar de bondad en nuestras mentes, en medio de toda la destrucción, el odio, el sufrimiento y la matanza que nos rodea, en medio de todo el egoísmo que nos rodea. Se nos pide que seamos ese lugar. Bueno, y ahora el libro nos va a seguir guiando. Me da ganas de seguir leyendo, pero bueno, vamos a dejar acá. Y el libro nos va a ir guiando a qué significa ir a ese lugar de bondad. Y para que nos demos cuenta que estamos actuando desde el ego, dividiendo el mundo, desde un especialismo, falta de bondad, creyendo que somos cuerpos, y nos van a ir llevando a ese Shangri-La, a ese lugar de la mente donde hay una bondad hacia todos, hacia todos. Entonces voy a seguir pronto. Espero que les haya gustado como a mí este libro. Es medio largo, va a llevar un tiempo, pero bueno, tengo ganas de hacerlo así como empecé. Así que les agradezco haber escuchado, creo que duró como una hora el video. Les mando un abrazo, que estén bien y bueno, recuerden que es una espiritualidad llena de esperanza, porque nos enseña a dónde ir. Para ir hacia ese lugar tenemos que darnos cuenta de que estamos sumidos en el ego, en la falta de bondad, en la división, en que vemos el mundo todo el tiempo dividido, juzgamos buenos, malos. Entonces nos están enseñando a esto. Todos aquellos con los que te encuentras están librando una dura batalla. Un abrazo grande y pronto voy a terminar el libro, lo voy a terminar. Un abrazo grande.